Muy bien, chicos, comenzamos este webinar que tenemos planteado para el día de hoy hablar un poco sobre lo referido al CCNA Security. En primer lugar, quiero agradecer a todos los participantes que adquirieron la guía en primer lugar para poder asistir a la sesión y quiero además seguirlos invitando a el resto de las sesiones que, que estamos haciendo a partir de ahora en el sitio de CCNA, de ceaccna.com, las redes sociales y todo el resto de plataformas que tenemos para esto. Así pues que lo primero es, eh, como les comentaba, pues agradecerles. Y en segundo lugar, pues bueno, vamos a comenzar. En este webinar vamos a tocar el temario que está referido en el currículum de Cesena Security, que es el que pretendemos ofrecer, toda vez pues que hayamos fijado la fecha que pretendemos que sea pronto, y así todos puedan seguir tanto el estudio a través de la guía como con los videos tutoriales que empezaremos a publicar. ¿Sí? En este temario creo que hay aproximadamente entre unos 12 o 13 capítulos. En este primer webinario, bueno, vamos a tratar el capítulo número uno de esta versión del examen. ¿Sí? Eh, la primera cosa habla básicamente de algunos conceptos, de algunas amenazas de seguridad, de cómo se están mitigando actualmente esas amenazas. Y, y pareciera bastante común entender cuáles son las cosas de seguridad que usted debe tener presentes. De hecho, recuerdo hace poco ver una imagen de que la seguridad sigue estando de la mano de evitar el famoso clic del millón de dólares, porque sigue existiendo todavía a pesar de tantos avances que hay, por ejemplo, a nivel de navegadores, los bloqueadores de publicidad, este tipo de cosas, pero siguen existiendo mecanismos para hacernos caer en trampa. Por ejemplo, al momento que estoy compartiendo con ustedes este webinar, minutos antes, estaba buscando una información particular, me apareció una academia que pedía hacer clics a los links y al final me llevó a una página de contenido para adultos, y era increíble. A pesar de que del URL era auténtico y todas las cosas, simplemente como que se beneficiaban de redirigir los usuarios a otro o ya la página había sido víctima de algún ataque, algo así. Entonces, el tema es que generalmente estamos en presencia de muchas cosas que creemos saber de lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y es creo que ahí donde radica el problema. Eh, bueno, específicamente vamos a ver cuál es una de estas herramientas que utilizamos para ver que de lo que estamos hablando es bastante auténtico, ¿no? Una de esas cosas es eh, el fenómeno de este intercambio de comunicación que es el, el NORS. ¿Sí? Cuando estamos eh, podemos acceder a este servicio que es público, ¿sí? Y de hecho tiene muchas variantes, ¿no? Muchas plataformas utilizan estos servicios para eh, proveer de información a los usuarios, ¿sí? Con respecto a la cantidad de ataques en tiempo real que existen, ¿sí? Y esto es sumamente interesante porque permite entender una de las cosas bien simpáticas de la seguridad, ¿sí? Y que de nueva cuenta repite lo valioso que es tener conocimientos de networking, o sea, tener como que el perfil de una persona de security está bueno, ¿sí? Pero, porque tiene que tener ciertos criterios de conocimientos eh, propios de la seguridad, ¿sí? También está involucrado un poco el tema de la programación, algunas cosas de origen matemático, ciertamente. Pero
Por otro, en el otro orden está, bueno, uno puede tener conocimiento de ese tipo, pero más allá de eso están los conocimientos básicos de networking. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de buscar la página de NORS, que insisto, es un servicio público, van a poder ver en tiempo real el tráfico, de dónde viene y hacia dónde va y qué tipo de tráfico es, ¿sí? Y ahí viene información de cosas que nos pueden ser útiles en la vida real. Por ejemplo, una de las herramientas más comunes en este momento acerca de las de los ataques de red, de las herramientas para evitar ataques de red, son los famosos IPS. Y los IPS básicamente es una cajita que va a estar identificando más o menos lo que hace este NORS. Lo que hace es, bueno, identificar de dónde viene un tráfico, qué tipo de tráfico es y, bueno, si conviene permitirlo o denegarlo. ¿Sí? Entonces, los invito a que revisen esta página o este servicio, que insisto, tiene tiene muchos sabores, por así decirlo. Por ejemplo, Checkpoint tiene su propia versión de NORS, Palo Alto tiene su propia versión de NORS y así sucesivamente. Entonces, para los que están llegando, simplemente estamos haciendo la bienvenida al curso. No hemos hablado mucho, simplemente hemos estado comentando que vamos a hablar de las cosas básicas de seguridad y que en teoría forma parte en principio de una serie de sesiones para completar el material que se cubre en el CCNA Security, ¿sí? Al final vamos a compartir este video y así todos lo tienen. Entonces el punto, para aprovechar el tiempo, es que una de las primeras cosas que podemos revisar de forma gratuita y muy educativa, la verdad, es el NORS. De hecho, he estado en muchos sitios donde utilizan el NORS como una pantalla más en el centro de monitoreo de red, en el SOC, em, para verificar, por ejemplo, si hay una caída, ver si los ataques en ese momento se están dirigiendo a una zona geográfica del mundo en particular. Y así saber si son parte de un ataque distribuido mundial o es algo muy particular de la zona. ¿Sí? Además que así también aprenden cosas de tráfico, porque aquí no solamente les dicen IPs de origen, IPs de destino, sino esto puede identificar por el tipo de tráfico qué protocolo está viajando y así uno puede también como aprender un poco más de ese protocolo. Si es un ataque de SQL, si es un ataque de HTML5, de lo que sea, ¿sí? Esto nos va a indicar eso. Otra cosa es básicamente entender cuáles son esos términos básicos de seguridad, que es un threat, que es una vulnerabilidad, cómo se mitiga o cuáles son los procesos de mitigación, qué es un riesgo. De hecho, más actualmente se está empezando a ver cómo la mayoría de las cosas de seguridad tienen un enfoque más gerencial. Es como determinar primero qué cosa dentro de una organización representa un riesgo o qué activos debemos proteger, ¿sí? Ya no es simplemente interconectar cosas, que era lo que generalmente hacíamos las personas de red. Bueno, ¿quieres conectividad? Toma conectividad. Ahora también se trata de eh, eh, identificar qué es esa cosa que estamos conectando y qué riesgo tiene para la organización para así poder permitir o darse una idea de qué son las cosas que vamos a darles acceso, a quiénes y por qué. Eso es muy importante. Y bueno, yo, por ejemplo, después al final les puedo pasar una serie de links de cosas que generalmente reviso. Eh, en esta lámina me voy a detener solamente un minutito más para... hay una cosa que uno siempre tiene como presente, ¿no? Y que poco a poco está cambiando de parecer. El tema de las actualizaciones. Generalmente creemos que cuando algo está actualizado es invulnerable y que por consiguiente se convierte en una buena práctica siempre estar actualizado. Y la verdad es que es todo lo contrario. Siempre antes de hacer una actualización hay que verificar por qué la estamos haciendo y leer el material respecto a las actualizaciones de software, de hardware, de lo que sea que tengamos en nuestra red. Está bueno que revisemos siempre los documentos que publica el propio fabricante sobre esa actualización. El ejemplo más clásico y que ustedes tienen acceso es el de sus teléfonos inteligentes. Estoy seguro que más de uno de los participantes que están acá tiene uno. Y cuando hacemos esa verificación, por ejemplo, de nuestra tienda de aplicaciones, que generalmente nos manda notificaciones de que necesitamos actualizar algo, nos damos cuenta que ese algo debe hacer alguna modificación en el teléfono.
o va a actualizar algún servicio que usted no utiliza. Entonces tenemos como dos posturas. Una, la que yo tengo particularmente, que no estoy queriendo decir que sea la mejor, es primero leer y si no me interesa la actualización, no actualizo. Hay algunas aplicaciones que omiten los detalles de la actualización. Y está la otra postura de las personas que simplemente siempre mantienen actualizado. Y eso, en definitiva, no siempre es lo mejor. Ha pasado no solamente en los entornos personales como el del teléfono, ha pasado en entornos de redes corporativas, donde a la hora de actualizar un sistema operativo, resulta que la misma actualización tenía un bug. Entonces está bueno siempre estar pendiente de qué estamos actualizando y por qué lo estamos actualizando. Muy bien, otra cosa es cuáles son los vectores de ataque, es decir, de dónde pueden provenir los ataques. Y bueno, básicamente hay dos orígenes, ¿no? Los externos y los internos. Y según la mayoría de los informes de los últimos 10 años, más del 80% de los ataques provienen desde el propio interior de la red. ¿Sí? De hecho, ahora mismo están clasificados muchos de los tipos de mecanismos que hay para eso, desde la ingeniería social hasta simplemente personas que están molestas con la organización por alguna razón, inician algún tipo de ataque. ¿Sí? Hasta, y que no simplemente hace falta tener un motivo, a veces la falta de cuidado y de protocolos de seguridad internos hace que nuestra red se vuelva totalmente vulnerable. Y por supuesto están los del exterior, que para ellos casi siempre confiamos con nuestro fantástico firewall, que hoy en día ya no es la única barrera de seguridad que tenemos entre el exterior y el mundo interior. ¿Sí? Así que, ¿cuáles son otros de los problemas a los cuales nos enfrentamos a nivel de seguridad? La pérdida de datos. Un usuario que se pierde su correo electrónico, la contraseña, o pierde un correo electrónico con información valiosa. Por ejemplo, está el clásico caso de alguien que envía una clave y un usuario por un correo electrónico, por ejemplo. Eh, Tenemos los casos de los dispositivos que no están encriptados. Generalmente compartimos muchas unidades de almacenamiento externo, ¿sí? Hoy en día se está aplicando mucho esto, o más en mayor medida, el almacenamiento en la nube, y entonces en la nube empiezan a crearse nuevas reglas con respecto a lo que sucede allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya el usuario no se ve en la necesidad de transportar sus datos de forma física, porque ahora puede accederlos de forma remota, desde cualquier lugar, pero entonces viene en qué entorno está accediendo esos datos y si el destino final, donde va a guardar los datos, cumple con ciertos criterios de seguridad. Eso es lo que viene a continuación, el Cloud Storage Device. Es un mundo nuevo ahora el tema, ya hay varias herramientas con respecto a eso. Es decir, que primero uno tiene que crear, por ejemplo, una clave dentro de la organización y solamente si creaste esa clave dentro de la organización tienes acceso a los datos. Están los mecanismos de token, que simplemente es un número que se sincroniza con un sistema universal de coordinado de tiempo y te permite el acceso de forma también remota. Los dispositivos removibles, las copias en disco duro y por supuesto controles de acceso inapropiados. Por alguna de esas razones, cualquiera de esas razones que omitamos o que no hagamos correctamente, se pueden perder datos. Y ese es uno de los activos que hoy en día se valora más. Los datos se han convertido en la nueva moneda corriente. Ustedes han visto casos como esto a nivel mundial. Recientemente están en proceso de extraditación de algunos de los, por ejemplo, este caso de Wikileaks, por ejemplo, los Panama Papers y cosas así por el estilo. Los datos se han convertido en la nueva moneda corriente del mundo. Información. ¿Cómo protegemos esa información? Tengo un amigo hace muchos, muchos años que me decía, bueno, en el momento en el que un dato se convierte en digital, ya casi no hay forma posible de protegerlo. Así que bueno, esperemos que eso pronto pueda cambiar con esto de la tecnología cuántica. Después haremos un video de eso. Bueno, esta es la topología más normal de una red, es lo que hay hoy en día. Si tenemos un acceso a internet con un router y ese router, bueno, no necesariamente se convierte inmediatamente en el extremo de una VPN, no siempre es para eso, pero en la mayoría de los casos sí. ¿A qué me refiero con esto? Que en la mayoría de las redes modernas eh, hay un endpoint, como un firewall, como sí, un firewall o un router, de una VPN, pero no significa que todas las redes siempre tienen el router de borde como función de VPN, no, no siempre es así.
porque no siempre requerimos desde afuera, por ejemplo, una organización no requiere siempre tener datos que terminen en una VPN, a eso es lo que voy. ¿Sí? Luego tenemos a nuestro firewall, que bueno, como obviamente esto es un curso de Cisco, apunta a que sea un firewall ASA. Pero bueno, bien es conocido que no necesariamente es la única alternativa que hay. Hay muchas alternativas en cuanto a firewalls, ¿sí? Eh, Luego está nuestro IPS, ¿sí? Que el IPS va a hacer esa función como la que mencionamos antes. Bueno, va a detectar de dónde viene el tráfico, hacia dónde va y qué transporta, y en función de eso se toman decisiones. Básicamente es con respecto a identificación, en principio a identificación de comportamiento de tráfico. Por ejemplo, si hay un tipo de ataque, que más recientemente hubo como este que se llama el Red Code. Si Red Code, la mayoría proviene de Asia, entonces yo bloqueo todas las IPs que pertenezcan a Asia. De ahí también viene un tema bien interesante, que es la razón primigenia de que todo se haya organizado geográficamente. Está bueno porque ayuda en parte a mitigar un poco. Y de hecho ya vamos a hablar de ese proceso que cuando detectamos una falla, lo primero que hay que hacer es proceso de cuarentena. Entonces, eso es básicamente lo que hace un IPS. Veo una IP de un origen, entonces las pongo como en cuarentena. Estas IPs no pueden acceder a mi red. O a veces pasa que ni siquiera tengo que esperar que eso ocurra. Yo, por ejemplo, si tengo un negocio y mi negocio, sus clientes están enmarcados en un área geográfica, no me vería obligado a permitir otras áreas geográficas. Claro, tomando en consideración, por ejemplo, que la mayoría de los servicios que están en la nube, voy a permitir, por ejemplo, usuarios de acceso de Europa y de Norteamérica y de Sudamérica, de ciertos lugares. Y ya de por sí estoy modelando de dónde puede provenir mi tráfico. Así que esas decisiones yo las puedo tomar incluso antes a la hora de configurar el IPS. En el firewall hacemos las cosas típicas de firewall. Bloqueamos y permitimos puertos de comunicación TCP o UDP, y que ya más hoy en día son los firewall de nueva generación que también inspeccionan en capa 7. Es decir, ahora puedo saber de qué aplicación en particular estoy hablando, y los además son stateful, es decir, que van haciendo seguimiento de una conversación. Es decir, si ya se estableció una sesión desde el interior de mi red, en el mismo momento que se establece la sesión, se le va a hacer un seguimiento. Por si acaso, yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí participando estamos bien actualizados, pero si no es así, no me refiero a una conversación telefónica, me refiero a una conversación de una aplicación que se está intentando comunicar con el exterior. ¿Sí? Eh, Luego tenemos este elemento por acá, el servidor AAA, que en mayor medida es casi un elemento de esos obligatorios de la red. Ahora no solamente se trata de permitir acceso a los usuarios a ciertos recursos, sino bueno, hacerle accounting. Es decir, bueno, el usuario fulanito ingresó a mi red con tales contraseñas o con tales procesos de autenticación. Entonces sí, puede acceder, y además puede acceder a este recurso y a este otro recurso exclusivamente. Y yo, por si acaso, voy a hacerle seguimiento a eso, y cualquier cosa ajena a esas acciones las voy a reportar en un log, ¿no? Y eso después se puede filtrar, se puede mejorar, se puede perfeccionar. Hoy en más, los servicios de AAA están presentes. Es muy común que en la medida que va pasando el tiempo, la mayoría de estos elementos vienen en UTMs o en soluciones Universal. Eso es Universal Threat Management. O sea, viene que si un elemento que tiene firewall, que tiene IPS, que tiene AAA, que tiene todo. Sí, hoy en más se están vendiendo esas soluciones, aunque siempre va a haber gente que está a favor y detractores, porque también está la gente que dice, bueno, pero se convierte en un único punto de falla y cosas así por el estilo. Aunque eso es verdad, también está otro elemento que es el de la virtualización. En mayor medida, los famosos NFV o Network Function Virtualization, que ahora te venden una caja, y en esa caja, dentro de esa caja, lo que hay son máquinas virtuales. Entonces esas máquinas virtuales están abstraídas por un hipervisor que es sumamente seguro, y en teoría cada servicio independiente de estas máquinas virtuales, de los que tú necesitas en la red, como el firewall, como el IPS, como el AAA, están como dentro de otra red que subyace a tu red física. Entonces compras una única caja, compras licencias y ya no tienes que comprar cajas independientes. Esa es otra forma de ver la solución.
Luego están los ESA, que es los Email Service Application y los Web Service Application, que son simplemente, perdón, no Service Security, Email Security Application y Web Service Security Application. Son herramientas simplemente para, específicamente para correo electrónico o específicamente para aplicaciones, ¿sí? Y eso está, eh, en mayor medida se está proliferando mucho porque ahora no solamente colocamos un firewall por ejemplo, para la red física, para los hosts finales, sino también para el servicio que está dentro de un servidor, valga la redundancia, que son los famosos WAF, los Web Application Firewall. Hay 500 millones de soluciones hoy en día de seguridad. Usted las puede aplicar todas y aún así aplicándolas todas no está 100% seguro de que se cumplan todos los protocolos. Creo que la única manera de que una red sea segura es que esté completamente aislada y desconectada de Internet. Y aún así se puede infectar de otras maneras, no sin necesariamente que esté conectada a Internet, sino que alguien incumple el protocolo, conecte una llave USB con alguna cosa infectada y también se va a ver afectada esa red. Entonces básicamente ese es el escenario. Este es el escenario en el que nos encontramos en nuestra casa, por ejemplo. Tenemos a nuestro querido router conectado a internet y ese router puede que algunos ya tengan algunos mecanismos de seguridad para aplicar algunas access list. Puede ser que tengamos algún switch y apliquemos algunas medidas básicas de seguridad como permitir ciertas MAC dentro de nuestra red. Aquí cabe aplicar otra cosa con respecto a este examen. Este examen de security no es tan complicado, el de Associate. Ya el Professional de CCIE sí es un poquito más complicado. Pero lo interesante del CCNA Security es que hay muchas cosas que se consideran que ustedes deben saber, ¿sí? Por ejemplo, saber qué es una MAC, saber qué es un Access List. Y aunque sí los van como a repasar, ya se supone que el usuario en teoría tiene estos conocimientos. O el aspirante al examen. En una red WAN, específicamente del lado WAN, básicamente lo que tenemos es un concentrador de VPN, que hoy en día puede ser de múltiples formas, donde vamos a permitir conexiones desde las sucursales, desde pueden estar dentro del mismo territorio nacional o fuera del territorio nacional, usuarios domésticos o usuarios móviles que se conectan de múltiples sitios a nuestros servicios internos. Esto es importante como tener un panorama completo para saber qué cosas vamos a proteger y cómo las vamos a proteger. Eso es como que básicamente el asunto de esto de saber de qué se trata este tema de la seguridad. Porque no tiene mucho sentido si no tenemos claro qué es lo que vamos a proteger. No es lo mismo llevarse una navaja de defensa personal a llevarse un tanque de guerra. ¿Sí? Eso va a depender mucho. En el caso de las redes del centro de datos, ¿sí? Básicamente, como lo mencionamos anteriormente, también tenemos un perímetro externo, ¿sí? Que se trata también específicamente referido a la seguridad física, ¿sí? Es decir, no nos limitamos a la seguridad lógica, sino también todo tiene que tener un compendio de seguridad física, ¿sí? Tanto dentro como fuera de esa infraestructura, de ese edificio. De hecho, hoy en día ya vamos a ver algunas de las profesiones que se están dando con este tema de la seguridad y en el que yo realmente tengo mucha fe como una de esas carreras que se va a mantener mucho tiempo, porque ya no solamente se ve a nivel de firewall, que es al que uno llega siempre, ¿no? Sino que ahora se ve como un especialista en seguridad de múltiples niveles. Es decir, ya no es una persona que solamente se encarga de la seguridad de una laptop o del servidor. Ahora es una persona que se encarga de la seguridad del centro de datos, del protocolo de cómo la gente entra o egresa a ese mismo centro de datos, de los comportamientos que tienen los usuarios fuera del centro de datos con el manejo de los datos de esa organización. O sea, ya hoy en día el especialista en seguridad es una persona que va más allá de los datos lógicos a los cuales estamos acostumbrados. Y aquí también viene otro tema de estas cosas modernas, que es lo que se refiere al mundo de la nube, al mundo cloud y al mundo virtual. Ahora mismo, la mayoría de estos servicios están en la nube. Es decir, ya si queremos, por ejemplo, ver este video,
se está controlando por una aplicación que es el Teams de Outlook, y todo esto es cloud. No instala ningún cliente ni nada en la computadora, todo es cloud. Entonces, y así como este, millones de otros servicios. Entonces, ya esos mismos servicios tienen sus propios problemas. Por ejemplo, el de las máquinas virtuales, ahí lo tenemos algunos, el hyperjacking, el instant on activation o las tormentas de antivirus, ¿sí? Y para eso podemos asegurarlos con algunas herramientas de Threat Defense o Secure Segmentation o herramientas de Visibility. Eh, Ahora mismo se están creando carreras de Network Security Specialist en Amazon Web. Y también está el de Google, el especialista de seguridad de Google o el especialista de seguridad de Azure. Porque como todas estas cosas ahora están en la nube, muchas de estas cosas ya no son que tú tienes el equipo enfrente y vas a ponerle un cable de consola y lo vas a configurar. Ahora no, ahora tienes que ir a la nube, y en la nube hay unas reglas parecidas pero que son bastante particulares y peculiares porque todo se configura con ventanas web, son otros conceptos los que se manejan en cloud, y que ya tenemos que ir empezando a revisarle un ojo, ¿no? También tenemos todo lo que se refiere a lo que es el Involving Network, al borde, donde está, bueno, aplican algunas de las mismas reglas para los dispositivos que saben que, bueno, esto es un concepto también muy parecido al de CCNA, donde ahora tus equipos de tu infraestructura ya no son equipos que siempre tú ofreces a los usuarios. Ahora los usuarios pueden llevar cualquier cantidad de equipos, y esos equipos tienen sus particularidades. Por ejemplo, ahora ustedes ven que los empleados, sus compañeros de trabajo, tienen muchos estos accesorios wearables, que son relojes, pulseras, cadenas, cámaras, GoPro, laptops, tabletas, lector, lo que sea, hay un montón de elementos. Entonces esos elementos particulares, en la mayoría todos funcionan con acceso a internet. Entonces lo están llevando a la oficina, incluso para hacer sus labores. Entonces, como yo ahora, como especialista en seguridad, que tenía, por ejemplo, antes ocurría mucho, no sé si ustedes alguna vez lo utilizaron, estos endpoints que se instalan en servidores, ¿sí? Antivirus, que yo tenía que instalar un cliente en una máquina. Entonces ese cliente mandaba datos a este servidor antivirus, y así de esa manera se sabía que estaba con algún riesgo. O cuando algo se conectaba a la red, que generalmente habían como unos grupos bien definidos de cosas, se conectaban a un NAC, que era simplemente un dispositivo de red que censa los equipos que se intentan conectar, y si cumplen con algunas reglas los deja pasar, y si no los lleva como una VLAN de remediación, una red de remediación, donde no tienen acceso a nada. Pero ahora, en la medida que este ecosistema de cosas se empiezan a aumentar, es más difícil controlarlos, ¿sí? Y ahora también están estos temas de, por ejemplo, el 5G, que ahora vamos a prescindir de la conectividad LAN y vamos a poder utilizar perfectamente nuestra conexión celular, lo que incrementa los problemas de seguridad dentro de nuestra red. Bueno, algunos de las personas que nos rodean, y aquí sabemos algunos de los nombres de estos personajes, los famosos hackers blancos, o los hackers grises, o los hackers negros. Lo importante es entender que un hacker, en cualquiera de sus colores, es un especialista en seguridad, bien sea que lo utilice. Yo creo que más que en seguridad, en tecnología. Porque bien sea que utilice sus habilidades para a buscar vulnerabilidades y aprovecharse de ellas en su beneficio propio, o bien para reforzarlas, definitivamente la persona tiene que tener unas habilidades muy, muy especiales. Al momento que estamos grabando este video, lo pueden rebuscar en internet. Ya hay una persona que, a través de una fotografía, copió la huella digital de un personaje de algún, con un cargo militar alto, y obviamente una de los mecanismos de seguridad de algún perdón, de alguno de estos a los que esas personas tienen acceso, de este militar, seguramente serán con accesos biométricos. Bueno, esta persona simplemente tomó una foto de esa persona en internet, no sé, la buscó en sus redes sociales, y con la foto duplicó la huella digital, lo que se creía un dato único e irrepetible en las personas. Ya hay alguien que logró duplicarlo simplemente viendo una foto.
Entonces, bueno, esas personas que hacen esas maravillas, porque para mí es una maravilla realmente, tuvo que tener mucho tiempo, dedicación y un ingenio maravilloso, se les nombra de muchas formas: cybercriminales, activistas, broker vulnerability, script kiddies, tienen miles de nombres. Lo importante es que ciertamente son unos especialistas. Esto es como que el momento en que usted decide en qué lado está, si lo que quieren hacer cosas para el bien o cosas para el mal. Pero yo creo que dándole el beneficio de la duda a algunos, la mayoría lo hace, de quienes los hacen es porque tienen unas habilidades muy, muy particulares. Por ejemplo, estos casos de gente que ahora roba criptomonedas. Wow, eso me parece súper potente, porque ya de por sí el entorno de lo que es criptomonedas, eh, de todos estos sistemas de blockchain que se crean invulnerables, claro, ellos no están violentando el blockchain en general, están vulnerando la forma en cómo se almacenaron de repente esas criptomonedas o cómo se intercambiaron de los usuarios finales o del sistema propio, pero no del blockchain en general. Pero bueno, ya pronto habrá alguien que sí lo haga y entonces toda esta magia del blockchain acabará. Eh, Esto es muy interesante también porque hace rato hablamos de que la mayoría de los ataques vienen desde el interior. Y una de las razones por las que los ataques dentro de las organizaciones se generan desde su interior, desde su seno, es por esto. Porque antes teníamos pocas herramientas o las herramientas no eran tan sofisticadas y tú tienes que tener muchos conocimientos. Ya hoy en día eh, existen herramientas muy potentes que con un par de clics al menos te permiten hacer algunas de los pasos del proceso de ataque. Por ejemplo, los ataques de reconocimiento, saber qué cosas tiene una red, por dónde se puede entrar, qué cosas son vulnerables. Y ese tipo de cosas se pueden hacer simplemente instalando un software, y que de hecho muchas de las personas que son especialistas en seguridad y que ofrecen sus servicios las utilizan para saber cuáles son las vulnerabilidades de una red, se hacen con software. Entonces, hoy en día tenemos muchas muy buenas herramientas y ya no se requiere tanto conocimiento técnico para algunas cosas. Acabo de decir hace un minuto que las personas que se dedican a esto tienen una gran genialidad, pero es porque también hay que considerar que no se necesitan solamente softwares, sino también ciertas habilidades. Principalmente porque la mayoría de estos software lo hacen esos mismos personajes y son de pago. O sea, las herramientas buenas son de pago. Seguramente aquí vendrán algunos activistas con el tema esta de Kali Linux o estas otras versiones, ya no sé cómo se llama ahora, esas versiones, eh, que tienen incluso módulos para atacar equipos de Cisco, por ejemplo. ¿Sí? Y es simplemente un sistema operativo completo que tiene menús y en esos menús hay opciones. Mira, quiero atacar un router Cisco, ¿eh? Tiene un menú. Quiero atacar una red Wi-Fi, tiene un menú y te va siguiendo paso a paso cómo se hace. Ahí tenemos algunas de esas herramientas, pues tenemos los famosos password crackers para averiguar una clave, tenemos los sniffers de red, los que más yo he utilizado particularmente son las herramientas de explotación o los escáneres de vulnerabilidades, ¿sí? Porque generalmente los clientes han pedido, bueno, quiero saber cómo está mi red. Se hace una auditoría, ese software incluso hasta hace el informe, no hay que hacerlo. Eh, lo que sí requiere obviamente es que alguien lo lea y vea que es verídico y que las remediaciones que eso publica se puedan llevar a cabo, o cómo es la manera más eficiente de hacerlo. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos otros de los tipos de ataque, de negación de servicio. Estoy seguro que muchas de estas cosas ustedes las conocen. El tema del curso de security es, bueno, ok, las conocemos. ¿Cómo las concientizamos y cómo hacemos que los demás también se hagan conscientes de ellas y apliquen verdaderamente las políticas que ustedes propongan? Aquí tienen algunos de los famosos ataques: los ataques de hombre en el medio, los gusanos, los troyanos, ¿sí? Dudo de sobremanera que a esta altura del partido muchos de nosotros no sepamos o hayamos escuchado alguna vez alguno de estos nombres. Aquí volvemos con el punto, es concientizarnos. Bueno, ya sabemos que eso existe, bueno, ¿cómo los mitigamos? ¿Con qué cosas empezamos a hacer? Y de hecho esta era, por cierto, una de las banderas al principio, ¿no? No sé si qué época vivieron ustedes, pero hubo una época muy fuerte en la que había una competencia única y exclusiva por el tema de los antivirus. Y después, en el pasar del tiempo, empezamos a descubrir que los virus no eran lo único que había en la red, sino que había un montón de variantes, de hermanos genéticos de los virus, que se aprovechaban desde múltiples factores
desde múltiples vectores hacia nuestros datos. Por ejemplo, nótese aquí que, por ejemplo, en el caso de los troyanos o de los famosos caballos de Troya, esos caballos de Troya tienen diferentes objetivos, ¿sí? Entonces pueden ser caballos de Troya para tomar el control de algún tipo de servicio en particular, o para tomar control de ese servicio, o para romper el servicio. Entonces, ¿cómo identificamos cada uno de esos? ¿Cómo vemos esos datos cuando yo coloco una herramienta de sniffer o veo un log de algo que está pasando en mi red? ¿Cómo identifico un comportamiento? Aquí está el famoso Red Coat que les mencionaba hace un momento, es uno de los famosos gusanos. En mi caso muy particular, viví la época del... ahora mismo no recuerdo el nombre, pero fue un gusano de esos terribles que duró muchos, muchos, muchos años activo. Y yo tuve fue una de mis primeras experiencias de networking y fue terrible porque nadie sabía qué hacer. Hasta como el tercer o cuarto día fue que se pudo hacer algo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este caso de este gusano en particular, tiene fases, ¿no? Y todo también depende de cada uno, pero básicamente lo que hacen la mayoría es un proceso de propagación y un proceso donde no es detectable. Toda vez que se empieza a detectar, la mayoría son como una especie de bombas de tiempo, dado cierto tiempo se activan y en lo que se activan empiezan eh, a cumplir lo que tienen que hacer, al objetivo para el cual se diseñaron. Y en el proceso pueden hacer varias cosas. Eh, se- eh, Al momento de duplicarse para tomar más atacantes, esa es una cosa que pueden hacer. O, plan B, modificarse a sí mismo para no ser detectable por las herramientas comunes. ¿Sí? Y cuando digo modificarse, generalmente lo que se modifican son nombres de librerías, nombres del ejecutable, etcétera, etcétera. Eh, otra familia más. Esto pudiéramos englobarlo de muchas maneras, ¿no? Porque ciertamente cada uno tiene sus particularidades y tienen objetivos diferentes y formas diferentes de propagación, pero pudiéramos englobarlo como que, bueno, la mayoría de las cosas malas del networking vienen por aquí, ¿no? Tenemos los virus, tenemos los gusanos, tenemos el malware, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos uno de los más comunes de los últimos tiempos, el famoso ransomware, que de a poco se ha ido empezando a minimizar su presencia en la red. Sigue existiendo, si no es que viene el tema, ¿no? Que si no tenemos las medidas mínimas, si somos esos que le hace clic al botón del $1.000.000, que sigue existiendo por allí, seguimos siendo vulnerables ante estas cosas. Entonces la idea es como que sumarle más cosas al catálogo de las que tenemos que prevenirnos en un futuro. ¿Sí? Es algo así como que cuando uno se inyecta por algún virus de que esté para los humanos, uno primero se inocula, se vacuna para no ser víctima en el futuro de esos virus. ¿Sí? Entonces, bueno, cada vez que usted instala hace un deployment de una red, tiene que estar en cuenta de todo el listado de cosas que ahora mismo son contraproducentes, cómo se mitigan para no como caer en las cosas básicas, que si lo atacan es por algo que verdaderamente en un momento inmediato es un ataque de día cero y nadie lo conoce y nadie sabe cómo reaccionar ante eso. Que para evitar esos ataques, ya allí ahora mismo, por ejemplo, Cisco tiene todo un departamento que se llama el Cisco Umbrella, donde trabajan, creo que son solamente 12 personas. Son las 12 mejores personas del mundo en seguridad que trabajan para Cisco, o al menos 12 son los ingenieros principales. Y lo que hacen todo el día, todos los días, es buscar comportamientos de red de la recopilación de datos que le dan sus herramientas de Cisco. Que Cisco ahora tiene, como ya se dieron cuenta hace unos años de que no eran buenos en firewall, ahora lo que hicieron fue como sumar un montón de herramientas y juntas forman este tema del Cisco Umbrella. Y ellos lo que hacen es como detectar en tiempo real son como esos famosos sismólogos, que todavía no están muy claros de cómo, cuándo viene un sismo, pero sí pueden más o menos detectarlo con cierta tiempo de anticipación. Bueno, esto es más o menos lo que hace esta gente de Cisco Umbrella. Están tan metidos en el mundo que más o menos ya ven los indicadores y pueden detectar un tipo de ataque y prevenirlo. De hecho, garantizan que si es un servicio de pago, si te afilias a su servicio, tienes como que un 99.99% de detección de este tipo de amenazas y además de resolución, que es lo más interesante. Bueno,
Algunos de los ataques de red, bueno, ya sabemos que, o cosas que hemos escuchado, seguramente el SymFlow, o la modificación de datos, o el ataque de Smurf, y que básicamente pasan por los mismos pasos, ¿no? Primero un ataque de reconocimiento para ver qué cosas están abiertas, luego está el acceso, ya descubrí que está abierto, entro, y luego viene la denegación de servicio, ¿sí? Eh, los ataques de reconocimiento tienen sus pasos tradicionales. Primero hacemos identificamos un objetivo en particular, luego hay herramientas que incluso su propio Linux, si usted ahorita tiene instalado Linux, las puede usar para hacer un barrido de puertos, ver qué cosas están abiertas, ¿sí? Luego, una vez que están abiertas, puede ejecutar un escáner de vulnerabilidades y luego empiezan las herramientas de explotación, ¿sí? Luego usted intenta acceder a esa red. Después que ya identificó algo que esté abierto, intenta acceder. Empieza a tener, lo importante, una vez que se tiene acceso, es empezar a elevar privilegios, ¿sí? Que es lo que se busca. Buscar claves, buscar cómo redireccionar puertos. Bueno, es que también depende mucho del ataque, ¿no? Puede ser un ataque de networking para obtener IP y escuchar tráfico, denegar servidores de HCP, reemplazar DNS, hacer un buffer overflow simplemente por el simple hecho de dar una red sin servicio. Que eso también tiene otras verticales, porque por ejemplo, ¿qué ganaría yo dejando una red sin servicio? Bueno, puede ser que yo sea un competidor de un producto y al yo dejar a esa otra compañía rival sin servicio, me permite a mí tener mayor confiabilidad de cara al cliente. Ah, bueno, mira, nosotros operamos 24/7, mientras que esta compañía estuvo detenida 3 días por un fallo en su sistema. Cosas así, ¿no? Depende también del tipo de ataque y cuál sea el propósito del ataque. Hay veces ataques que se hacen por mero ocio, por mera capacidad del atacante de hacerlo. Luego están los ataques de ingeniería social, que de hecho hay miles y que van tan sencillos como hurgar en la basura de los usuarios. Porque generalmente todavía tenemos esas costumbres, cada vez menos, pero todavía las tenemos, de transcribir en papel cosas importantes, claves, correos electrónicos, datos que ayudan a ese atacante a romper una brecha de seguridad. Esta palabrita de denegación de servicio seguramente la he escuchado. ¿Cuál es el propósito? O sea, denegar un servicio. Es que una estructura deja de prestar el servicio que debe hacer, que debe prestar. Por ejemplo, seguramente alguna vez usted ha asistido a una página web que dice, bueno, esta página no se puede abrir en este momento. Ha dado un tipo de error 504 o algo. Y una de las razones puede ser que ese servidor ya fue sometido exhaustivamente a una serie de solicitudes, no las puede atender más, se bloquea el servidor y ya no se puede acceder. Y ese mismo principio, porque vean que estamos hablando de principio, no hemos hecho ni un solo comando todavía, se refiere a entender, bueno, yo puedo hacer eso, bueno, en un switch cómo se hace, en un router cómo se hace, en un firewall cómo se hace, en mi propio computador cómo se hace, en el servicio web que tengo en el que compré cómo se hace. Y esa es la idea, como que, bueno, tengo este principio. O cuando pasa este tipo de cosas, que es lo más normal, o sea, que se ha permitido en los protocolos, bueno, pasó, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Cuál es el procedimiento? Por eso que ahora mismo los temas de seguridad son un poquito más de procedimientos, de protocolos, más que de, bueno, ¿cuál es el comando? Porque además también hay muchas herramientas, como dije hace un momento, que hacen estas cosas automáticas. Así que básicamente el especialista en seguridad es alguien que está muy pendiente de qué es lo que está pasando en el mundo de la seguridad y cuáles son los protocolos y procesos para atenderlo. ¿Sí? Esos mismos ataques pueden ser distribuidos. ¿Y cuál es el chiste? Que antes de ejecutarse se crea una botnet. Es decir, me apropio de más de un computador porque el efecto bola de nieve es más potente que el desde una sola organización. De hecho, no sé si ustedes alguna vez vieron o presenciaron, escucharon el ataque de la red Anonymous, que ellos mismos publican un software para que desde tu computadora, sin tener ningún conocimiento de seguridad, instales este software y apuntes a un objetivo. Le pones la IP o lo que ellos te digan y ya en ese momento utilizan tu computadora como una fuente más del ataque. ¿Sí? Entonces la idea es, bueno, cómo mitigamos eso, ¿no? Bueno, ¿qué alternativas algunas tenemos? Y algunas de estas cosas vienen enfocadas con respecto a esto, con respecto a las profesiones.
a las áreas a las cuales podemos orientarnos. Y aquí es muy importante, como lo dije al principio, ya entender que ya la seguridad no se trata solamente de un antivirus y de un firewall, sino que hay cientos de otras variables y cientos de otras herramientas, y en consecuencia se han creado profesionales particulares para cada una de ellas. De hecho, los invito a que vayan a portales como LinkedIn y busquen allí cuáles son esos perfiles que se están buscando hoy en día. Ya no buscan, por ejemplo, especialistas en configuración de firewall, no, no. Ahora buscan un CIO o un CISO o un ingeniero en seguridad de red o un ingeniero en seguridad de virtualización, de cloud computing y cosas así por el estilo. ¿Sí? Entonces, algunas de estas profesiones tienen como objetivos principales ya la parte como más gerencial del proceso de la seguridad, de que se cumplan procedimientos, de que se cumplan protocolos o cómo reaccionar ante una situación particular. Algunas de esas organizaciones que también al final son las que determinan los estándares y que además son las que dan valor a ese tipo de certificaciones como las que mencionamos antes, ahí tienen algunas. Este concepto ya lo hemos tratado en otros videos de la plataforma, lo que es el concepto, la famosa triada de la CIA, la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad. Usted debe cumplir con esto básicamente para asegurarse de que sus datos son de alguna manera seguros. ¿Sí? ¿De qué tenemos que estar completamente seguros para estar más o menos seguro, valga el juego de palabras, con respecto al dominio de lo que se refiere a la seguridad de red? Bueno, usted tiene que hacer como cuáles son un análisis de riesgo, cuáles son las cosas dentro de su organización que están vulnerables a cosas de seguridad. Tiene que implementar una política, tiene que implementar una organización con respecto a la seguridad de la información. Tiene que hacer una administración de los activos, listados, qué equipos tengo, en qué versiones están, qué hardware, cuál es su fin de vida, cuál es el fin de soporte, ese tipo de cosas. Personal específico de esas áreas, la seguridad física de los dispositivos y de los datos donde quiera que estén, incluyendo las personas, cómo yo me comunico en esas operaciones, cuando por ejemplo hay un ataque en mi red, cómo yo le comunico a los usuarios qué hacer y cómo lo deben hacer, controles de acceso, cómo se maneja un incidente, si alguna vez o toda vez tomadas estas medidas ocurre un incidente, cómo se administra ese incidente. Y algo bien importante que yo más que nada de realmente no lo había tomado muy en cuenta antes, es lo que es el compliance. El compliance es como ese acuerdo o ese nivel de confiabilidad que usted tiene con un... eh, pues ya va, aquí estaba viendo aquí como mi chat. Y Aaron dice que Talos es el grupo. Dice que Umbrella es protección de DNS. Bueno, no, es que no se refiere solamente a DNS. Umbrella es una solución completa. ¿Sí? Por ejemplo, actualmente yo trabajo con Meraki y Meraki tiene el servicio de Umbrella para cualquier cosa. ¿Sí? No es solamente DNS. Pero ciertamente lo que faltó como añadir, gracias Aaron, es ese tema de Talos. Sí, Talos es el nombre del grupo. Tienes razón. Bueno, el tema del compliance, que seguimos aquí. El tema del compliance respecto a cómo nosotros debemos respetar los acuerdos con los clientes en cuanto a la confiabilidad y a la confidencialidad de los datos. Porque no se trata a veces de decir, bueno, sí, yo no voy a compartir nunca tu configuración, pero cuando tenemos un problema, compartimos la configuración de un router con un colega, indiscriminadamente. Bueno, eso viola los acuerdos de compliance de una organización. O decir casi cualquier cosa que pertenezca a una organización por un medio que no esté autorizado, por un correo electrónico, por un chat. Eso viola los mecanismos de compliance. Y bueno, básicamente todas estas cosas las definimos ciertamente en mesas técnicas con nuestro personal. Tenemos que saber qué es lo que queremos proteger, cómo se procesan esas datas, cuál es la política de la organización, porque también es importante, a veces uno quiere proteger de todo, pero a esa organización le conviene que ciertos datos sean públicos, por ejemplo. Entonces, basado en esa recopilación de información del cliente, se crea la política. Esta es una de esas analogías bien raras de la tecnología, que es como el ataque de la alcachofa, algo así sería como la traducción, donde básicamente por más seguro, blindado
que hagamos nuestro mecanismo de seguridad, eh, ciertamente a un atacante, básicamente lo que le interesa es ir, no atacar el todo de la red, sino que va a ir paso por paso, punto por punto, como si fuese deshojando una hoja, en este caso una alcachofa, que es la analogía, hasta que llega a donde quiere llegar, ¿sí? Al corazón de lo que quiere llegar. Así que por eso es que hoy en día las soluciones unificadas no son tan flexibles. Y de hecho no son tan flexibles hasta el punto de que no necesariamente son de un mismo fabricante. Hay muchas empresas que deciden comprar productos de seguridad de múltiples vendors. De tal manera que si un fabricante se ve comprometido, por ejemplo, al momento que estamos grabando este webinar, el caso más reciente de Huawei, eh, que no tenemos nada contra ellos, de hecho estamos próximos a sacar un curso de Huawei, tienen un problema por un convenio algo comercial, y eso hace que la gente de repente no tenga cierta confianza de cara al futuro. Pero antes de eso, Huawei también estuvo involucrado en algunas debilidades de su sistema operativo de routers, ¿sí? Eh, entonces, si yo veo que para una marca en particular hay una vulnerabilidad, si toda mi red está con esa misma fabricante, entonces toda mi red es vulnerable. No sería lo mismo si tuviese elementos de distintos fabricantes dentro de mi organización. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos lo que vimos hace un momentito, la posición de los equipos. Entonces, básicamente, los productos que ahora, bueno, no ahora, ya desde un tiempito ya está ofreciendo Cisco, son básicamente servicios integrales, es decir, que ya no solamente se encargan de una sola función, sino ahora tienen como que múltiples vectores para proteger, ¿sí? Van desde lo que es la de las sucursales hasta la protección web, la seguridad móvil, todo lo que tiene que ver con data center y virtualización, ¿sí? Esto es lo que estamos buscando, ¿no? Este famoso, el Next Generation Endpoint, que es una de las cosas que por cierto está siendo galardonada ahora mismo en Cisco. De a poco Cisco está recuperando esa versatilidad y confianza con los usuarios finales. El endpoint es verdaderamente muy bueno. Eh, Algunas de esas recomendaciones con respecto a las políticas de seguridad, bueno, podemos hacer seguridad basada en el tipo de dispositivo que está siendo accesado. Si no, nunca va a ser la misma seguridad de un switch a la de un firewall, por ejemplo. Podemos hacer, y obviamente no es lo mismo lo que puede hacer un usuario dentro de un switch a lo que puede hacer dentro de un firewall, obviamente. Y por consiguiente viene la identificación de las personas. Bueno, qué grupos están accediendo a qué cosas en cada equipo o en cada tipo de equipo. A qué uso se aplica a esas cosas, dónde están ubicadas y cuánto tiempo va a acceder esa persona, o en qué horarios o en qué franja horaria, o hasta cuánto tiempo puede acceder. ¿Sí? Algunas recomendaciones. Este es el modelo de Cisco, el famoso Security Intelligence Operation, que básicamente, bueno, busca tener esa visión como más general del proceso de seguridad, ¿sí? Ya es como algo más, una vista más panorámica y no centrada en una única cosa. De hecho, están ahora también estos sistemas de SD-WAN que ahora recolectan información del cliente y en función de la información que recolectan, toman decisiones para tomar medidas de seguridad. Y cuando recolectan información no se refieren a los datos del cliente, sino a los logs del tipo de tráfico, hacia dónde va, qué viene. Y entonces ahora se convierte en otro modelo que se llama la inteligencia neuronal. Es decir, que los clientes y los datos que se obtienen de esos clientes se interconectan para tomar decisiones de, del esfuerzo de todos esos datos. ¿Sí? Entonces ahora la cosa es súper más potente, ¿no? Entonces ahora ya todo tiene como esos matices de inteligencia artificial, de decisiones ya más gestionadas desde un dashboard, de un ambiente gráfico. Ya no hay tanto comando, pero sí ciertamente hay, lo importante, estas nuevas carreras de seguridad que ven estas opciones de una manera más gerencial. Bueno, aquí hay algunas de esas, de cómo podemos hacer esas mejores prácticas, que aún haciéndolas, insisto, no se toman, no significa que vamos a tener una red súper invulnerable. La política de seguridad, vean que ese es el primer punto. Vaya ahorita mismo a su empresa,
si usted ya está trabajando en una, y pregunte cuál es la política de seguridad de esa empresa. Seguramente, bueno, pudieron haber pasado dos cosas. Uno, que sí tienen una y se le hicieron firmar cuando usted entró a esa organización, pero nunca la leyó y ahora mismo no le está haciendo ningún caso a esa misma política. Eso puede pasar. O dos, que simplemente no exista. En consecuencia, debemos educar a todos nuestros empleados. La seguridad de datos no se refiere a que tengamos el mejor firewall, el mejor UTM, el mejor endpoint security. No, no, no. Se trata de que los usuarios también entiendan lo importante que no es hacerle clic al botón del $1.000.000 o de la visa americana. Por ejemplo, el acceso físico, el tema de las famosas claves, sigue siendo un tema súper, es infranqueable. La verdad que es imposible educar a la gente en función de la clave. El cifrado de los datos sensibles, ¿sí? Ahorita mismo existen miles de mecanismos para cifrar datos. De hecho, de a poco se están implementando algunos mecanismos de blockchain para el cifrado de datos. Bueno, la seguridad propia de los dispositivos de hardware o los software, los respaldos, que cada vez se está convirtiendo en un problema mayúsculo, ¿no? Donde almacenamos la inmensa cantidad de datos que estamos generando. Y aunque a eso ya se le ha encontrado una solución, ¿no? Desde el punto de vista comercial, bueno, a ese montón de datos que tenemos que almacenar también se le está agregando Business Intelligence. ¿Cómo se llama esta otra cosa? Bueno, como en análisis de datos, eso tiene un nombre particular. Ahorita no recuerdo, no me viene a la mente. Si alguien se recuerda, me lo comenta por el chat. Bueno, estas que ya habíamos visto, pero a nivel ya de equipos físicos, puertos que no estemos usando o cosas que no estemos utilizando, apagarlas. 100. 100 es el de Syslog, ¿sí? Como el de ese sistema integrado de Syslog, de administración de Syslog. No, 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 pero hay uno que es de Big Data, esa es la palabra, Big Data, ya me acordé. Eh, bueno, lo del tema de las actualizaciones, que hace un momentito hicimos como una aclaratoria de lo que no es tan bueno tenerlo siempre todo actualizado. Y bueno, el tema de las auditorías que se ha convertido en esa razón por la cual hoy en día existen muchas carreras alternativas con el tema de la seguridad y por lo que les comento que es un área bastante interesante si queremos prolongar nuestra vida profesional durante muchos años. Porque ahorita lo interesante por ejemplo, a lo que se refiere a la seguridad y el networking, está migrando de a poco al mundo cloud. Entonces sigue existiendo la necesidad de especialistas en red, de cloud, especialistas en seguridad en cloud o en soluciones de cloud. Ciertamente debo reconocer que son más las necesidades en seguridad que en networking, pero eh, por eso es que estamos tratando de abrir esta etapa aquí en la plataforma para ofrecer cursos o educación en seguridad. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de qué debemos hacer toda vez que nos vemos afectados por algún tipo de amenaza. En este caso de un gusano, nos están hablando, bueno, ya ocurre un proceso de inoculación, sea cual fuese el mecanismo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, y bueno, ya ocurre la inoculación y ya estamos afectados, ya estamos contaminados. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es cuarentena, ese es el primer paso. Condenar el área donde la mayor cantidad de recursos están siendo afectados. ¿Sí? Y luego, bueno, está la parte de el tratamiento. Bueno, ¿qué hacemos? Ya estamos infectados, ¿qué hacemos a continuación? ¿Sí? Aquí hay algunas de las cosas que pudiéramos hacer en un ataque de reconocimiento. ¿Queremos evitarlo? Bueno, podemos implementar mecanismos de más y mejores de autenticación, usar la encriptación, usar herramientas anti-sniffer. Las infraestructuras de switches hoy en día, bueno, ya hoy en día la verdad es que estos ataques de hombre, de reconocimiento, perdón, están bastante más limitados. Por ejemplo, el proyecto, en el momento que estamos grabando este video o este webinar, estuve involucrado en proyectos de ACI, que ahora son firewalls o seguridad horizontal, que no solamente es bueno, de una red a otra, sino que también dentro de la red misma yo puedo filtrar cómo un servidor habla horizontalmente con otro servidor. ¿Sí? Eso está cool porque implementa otra capa más de seguridad.
sea, como que no fuera suficiente. Yo creo en algo que se llama la paranoia de la seguridad. Em, con respecto a los ataques de acceso, bueno, lo de siempre. Claves, el principio de la menor confiabilidad, es decir, que no creo en nadie, no se confía en nadie, a menos que se cumplan todos los procesos de seguridad, o al menos minimizar la superficie de ataque, ¿sí? Y para eso se pueden implementar mecanismos de criptografía, aplicar los parches y las recomendaciones si fuese necesario de los sistemas operativos, etcétera, etcétera. Aquí están vendiendo productos de Cisco, aunque hago la aclaratoria, no son siempre los mejores. Y eso es una buena cosa que yo trato de recalcar siempre. ¿Cómo sabemos qué es lo mejor? Bueno, lo mejor lo podemos saber, que yo siempre recomiendo, y que también es una herramienta comercial, pero bueno, no queda de otra, que es el análisis de Gartner, ¿sí? Ustedes van a la página de Gartner. Bueno, la mayoría de los informes no son gratuitos, pero hay muchos que son gratuitos que están en internet. Entonces el cuadrante de Gartner nos va a decir para un producto o para una solución en particular cuál es la mejor, cuál es el mejor firewall, cuál es el mejor router, cuál es el mejor switch, cuál es el mejor antivirus. Gartner es la mejor referencia, por así decirlo, al menos la más conocida. Entonces aquí están sugiriendo firewall, tecnología anti-spoofing, incluso esta tecnología de calidad de servicio. Darle preferencia a los datos que verdaderamente me interesan y minimizar los que pueden tener alguna característica, de ataque, ¿sí? Otra cosa es el reconocer lo que es lo que ustedes ya conocen como el plano de control y el plano de datos, ¿sí? Donde por ejemplo en el plano de control ocurren los protocolos de enrutamiento, hay mecanismos de protección a ese nivel, hay mecanismos ahora de lo que es el plano de administración. Muchos equipos están trayendo ahora una interfaz exclusiva de administración, incluso web, para no estar como en este problema bueno, bueno, siempre hay que crear una VLAN, pero me explico, no en el plano de datos, sino una red aparte, exclusivamente para administración. Muchos equipos están trayendo eso ahora. Y luego está la protección a nivel de datos, a nivel de lo que es forwarding, sobre todo para los casos estos de spoofing. Entonces, cada uno de esos planos tiene su propio nivel de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso acá tenemos el AutoSecure, la protección propia de los protocolos de enrutamiento. En el plano de administración está, bueno, no administres nada si no está por HTTPS, hazlo por el Role Based Access Control, o el CABAC, o el CBAC, perdón, Control Based Access Control. Eso está también muy de moda. Ya no se trata ahora solo de admin y root, ahora hay grupos particulares que pueden incluso monitorizar y ver y configurar ciertas partes de una solución y no todas. Para eso entonces se autorizan acciones particulares y reportes. ¿Quién hizo qué y cuándo? Eso también es muy importante ahora mismo. Y ahí se aplica lo que decía uno de los compañeros hoy en la charla, el SIEM, ¿sí? Que es uno de esos mecanismos de reportes. Y bueno, en la parte de datos, bueno, esto, Access List, anti-spoofing, reglas de capa 2. Está ahora muy famoso el famoso 802.1x, que hace match con el AAA y ese tipo de cosas. Bueno, chicos, la verdad es que a veces una hora de tiempo no alcanza para mucho, pero lo que quiero como dejar claro son varias cositas. Uno, repito, ahora que estamos casi todos juntos, agradecer a los que adquirieron la guía. Como podrán ver, la guía no está orientada en el currículum específicamente del NetACAD. Tendrá elementos, ciertamente, pero tiene elementos más como orientados propiamente a la certificación. Espero que todos hayan tenido la oportunidad ya de leerla porque son apenas 200 páginas. Pero pronto vamos a estar publicando la fecha del curso, ¿sí? Que lo va a estar dictando una de nuestras colegas ahora femeninas en especialista en seguridad, trabaja en Telefónica, en Perú, y ya lleva muchos años también dando clases. Y la idea es que estemos haciendo esto para que tengamos como dos vertientes. Bueno, la guía tiene unos elementos y ahora vamos a hacerlo con la parte de lo que ofrece Cisco a nivel de currículum, ¿sí? Entonces, vamos a poder hacer esos dos complementos para que ustedes también entonces se certifiquen en CCNA Security. Y lo otro es que, bueno, nunca nos limitemos a solamente escuchar un webinar de una hora y aprendí con una hora. La otra parte depende de seguir profundizando datos que están en internet, que la mayoría son accesibles,
Y que los otros que no sean accesibles, bueno, ahora cuentan con nuestro apoyo a nivel eh, de que no haya limitante a nivel de idioma para conversar con nosotros acerca de tecnología. No sé si en particular, aprovecho este par de minutos finales, si alguien tiene alguna pregunta, lo estoy viendo por el chat. Si alguien en particular tiene una pregunta, tiene como un minuto y medio para hacerlo. Bueno, chicos, de momento entonces, muchísimas gracias por su participación. Espero que podamos hacer una práctica en la próxima sesión. Che, hagamos una práctica. Se me había ocurrido hacer algo al estilo de una VPN o una configuración de AAA o algo así por el estilo. Ah, bueno, finalmente aquí Rogelio Romani pregunta, ¿los exámenes de certificación siempre son en inglés? Sí. Ya Cisco decidió no Cisco solamente, casi todos. Y el único que creo que no se ha pegado a eso y ya creo que incluso para las certificaciones nuevas también pasó, que es CompTIA. Ahora todo es en inglés. Eh, Así que no nos queda más nada que eh, presentar en inglés, chicos. Tenemos que estudiar en inglés. No nos queda mayor remedio. Este, bueno, si no hay mayores preguntas, los voy a dejar por el día de hoy con la invitación a que la próxima sesión, el próximo webinar, sea para hacer una práctica de alguna configuración que le vamos a dejar a título abierto en un mail que le mandamos próximo para que ustedes mismos elijan de qué quieren hacer la práctica. Y así no nos lo dejan a nuestro designio, sino que sean ustedes quienes democráticamente escojan un tema de alguna práctica. ¿Les parece? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que es sábado y es difícil también acompañarnos los sábados. Aquí alguien una pregunta más. Ah, bueno. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Muchísimas gracias.